parece que estamos en una etapa de producir cosas diferentes en esta facultad. Y como saben los compañeros, en el próximo 26, 27 y 28 de noviembre se van a llevar a cabo por primera vez elecciones de claustro de auxiliares docentes en la facultad para elegir 2 consejeros con voz y sin voto por ahora, pero con todo. El presidente de la universidad, en uso de sus atribuciones, declara huésped de honor extraordinario al señor Mario Benedetti, con motivo de su visita. Por tanto, se les pide el presente diploma que así lo acredita. La Plata, 24 de noviembre de 1992. Profesor ingeniero Luis Julián Lima, presidente de la Universidad Nacional de La Plata. Abogado Claudio Aníbal Contreras, secretario general de la universidad. Doctor Edgardo Rolando Rolieri, guardasellos. Dado los difíciles momentos que vive la Universidad Nacional, el presidente de la universidad se encuentra en la ciudad de Buenos Aires luchando por un mayor presupuesto para la universidad. Es así entonces que me ha delegado a mí como decano de la facultad el darle la bienvenida y entregar este diploma a nuestro querido intelectual uruguayo Mario Benedetti. El presidente del Centro de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, Gerardo Garmendia, le va a hacer entrega en nombre de la facultad de la hoja de roble y del escudo de la universidad como recuerdo de esta cálida bienvenida que ha tenido Benedetti para nosotros. Solo 2 palabras, además de la bienvenida y la alegría de que esté con nosotros Mario Benedetti. Quiero señalar que sigue siendo la Universidad Nacional el ámbito en la búsqueda del ser por sobre el tener. En un mundo donde la gente se la valora por lo que tiene y no por lo que es, la Universidad Nacional sigue valorando a sus alumnos por lo que son y no por lo que tienen. Y este es el espíritu global que también encarna el símbolo de Benedetti en su arte, en su poesía, en su valor intelectual y político. Quiero solo señalar una
la frase con la que despedimos a nuestros egresados, que tiene mucho que ver con este momento. La frase de Herbert Reed que dice: vivimos en un mundo donde el artista es un tipo especial de individuo. Aspiramos a un mundo donde el individuo sea un tipo especial de artistas. Mario Benedetti es un tipo especial de individuo. Nos va a hablar de ese mundo, de una Latinoamérica para los latinoamericanos, como ha sido su lucha en su actividad política y en su actividad intelectual, y por eso la ansiedad de todos ustedes no se va a postergar más, porque lo dejamos en uso de la palabra. Quiero agradecer los aplausos, los regalos, las palabras. No tengo palabras para agradecer todo esto. Estoy muy contento de estar acá. Hace tiempo que le debía una visita a La Plata y al final pude venir. Como ustedes saben, el tema de esta charla de hoy es América Latina en este mundo, en este complicado mundo que vivimos. En estas singulares postrimerías del siglo XX, el mundo va incorporando graves mutaciones a un ritmo tan vertiginoso que ni siquiera nos deja tiempo para asumir nuestras perplejidades. La convulsión no perdona ni a los puntos cardinales. El este ya no es este, sino oeste bis. En Europa, la atávica partición entre OTAN y Pacto de Varsovia ahora es entre OTAN y olla de grillos. La antigua coherencia se vuelve coherencia del apartheid, claro. Las grandes naciones de Occidente lo heredan de Sudáfrica y dan la puntilla con un toque ecuménico. Ya no solo afecta a negros, como en Soweto y otras zonas de la vergüenza, sino también a magrebíes, turcos, pakistaníes, sudacas, albaneses. La nueva Europa, pues, a diferencia del lejano modelo, no solo discrimina por el color de la piel, sino también por el color del alma. Pese a que los medios de comunicación intentan convencernos de que la llamada limpieza étnica solo ocurre en Bosnia, lo cierto es que en el resto de Europa proliferan los políticos emergentes que tanto sirven para un barrido ideológico como para un fregado racial. Y hasta un conspicuo representante de la France éternelle, como Giscard d'Estaing, exige que los nuevos ciudadanos acrediten fehacientemente la pureza de su sangre. La Alemania reunificada empieza a justificar los malos presagios de Günter Grass, así se llama su última novela, con un inquietante padrón de 60.000 neonazis, apenas diferenciados del Ur-nazismus, gracias a su desmelenada calvicie y a sus atavíos de cueros claveteados. Hace algunas semanas se reunieron en Lyon, Francia, varios sobrevivientes de la represión nazi que se ejerció en esa ciudad durante la Segunda Guerra Mundial, y una mujer francesa que entonces fue bárbaramente torturada se pronunció serenamente contra el olvido. Sin embargo, la altiva Europa de Maastricht no quiere recordar. Teme que el siniestro pasado pueda dañar su imagen y no advierte que si olvida esa dura enseñanza de la historia, un futuro aún más temible puede aniquilarla. El sociólogo francés Michel Albert sostiene que el viejo continente vive en la euroesclerosis, pero se le olvidó mencionar la euroxenofobia y la euroamnesia. Encerrada en su autocomplacencia y en la insolidaridad, orgullosa de su náusea hacia el tercer mundo, Europa pone cerrojo en sus fronteras, sin advertir que dentro de ella, encerrados con ella,
En un huiclo continental permanecen los fantasmas del nazismo, los mismos que hace casi medio siglo estuvieron a punto de destruirla. El aislamiento no es bueno para nadie, y menos lo será para un continente que asiste a la explosión de los nacionalismos y corre un serio riesgo de fragmentación y despedazamiento, cuyo modelo sangrante es Yugoslavia. Recluida en sí misma, inmovilizada por su desconfianza, Europa, que fue regidora del mundo, se quedará sin el mundo, a solas con su dinero, con su OTAN y con su orgullo. ¿A quién puede conformar ese aislamiento? Europa significa demasiado para la historia de la humanidad como para que los otros pueblos se regocijen con ese autobloqueo, esa impenetrabilidad. La violencia del dinero es tan peligrosa como la violencia de la miseria. Aunque en oídos europeos esto suene a descartable utopía, solo el tercer mundo, a pesar de sus pobrezas, su deterioro ecológico, su deuda externa, sus enclaves del hambre, sus franjas de analfabetismo, solo el tercer mundo puede salvar a Europa de su soledad. No invadiéndola, claro, ni dándole riquezas que no necesita, ni intentando influir, vana tarea si las hay, en su desarrollo comunitario. El tercer mundo puede salvar a Europa del consumismo salvaje, del fundamentalismo del dinero, de la mezquina insolidaridad, de la frivolidad del no compromiso, si golpea insistentemente en sus muros, hasta romper su aislamiento y restablecer la comunicación entre lo mejor de sus pueblos y lo mejor de los nuestros. No importa que los gobernantes sigan en sus compartimientos estancos, estudiando maastristología y subsidiariedad. La gente de aquí y de allá debemos hallar, o en su defecto abrir, vías de relación generosa, aunque sea al margen y a pesar de los abusivos decididores. Quizá entonces comprenda Europa que no necesita ser más Europa, sino más mundo. Patria es humanidad, dijo José Martí, y el tercer mundo no quiere desconectarse de la porción europea de esa patria conjunta. Pero no teman, dejaremos en casa las manos de mendigo y tenderemos las que transmiten confianza, con esa extraña solidaridad que a veces el débil puede brindar al fuerte. En el tablero del tercer mundo, América Latina nunca fue la pieza favorita de Europa. Asia y África siempre estuvieron más a mano, más vinculadas a la geografía, a la historia y al arte del viejo continente. La América del Norte, en cambio, estuvo y está, OTAN mediante, más cerca de sus respectivos estados mayores. Aunque no siempre resulte evidente, desde uno u otro de esos tres espacios se generaron influencias diversas sobre Europa. Influencias culturales, políticas, religiosas, financieras, militares. América Latina significó, por el contrario, apenas una remota tentación de dominio. Si para Estados Unidos, como ha sido repetido hasta el cansancio, América Latina fue y de algún modo sigue siendo su patio trasero, para el viejo continente en los últimos 50 años, América Latina no fue ni siquiera una extensión subsidiaria de Europa, sino la franja subalterna de un poder exterior, tremendamente influyente a escala internacional, eso sí. Antes, mucho antes, este subcontinente había constituido para algunas naciones europeas, España, Portugal, Inglaterra y en menor grado Francia y Holanda, un vasto escenario de conquistas, de expansiones lingüísticas y culturales, de rentable absorción de materias primas. Aunque normalmente subyugadas, Asia y África, en maniobra equivalente a la que en su momento llevó a cabo la derrotada Grecia frente a la triunfante Roma, atravesaron con sus ritos y ritmos, sus sabores y colores exóticos, las fronteras de la Europa hegemónica, cultivada y selecta. Como resultado, la vida europea, desde la amalgama culinaria hasta la obra de Picasso, aún hoy está sembrada de atributos asiáticos y africanos. Si se lo compara con esas raíces, el viejo continente no parece tan viejo.
Estados Unidos, en cambio, tan pregonante como subyugador, ha sido menos sutil para introducir en el coto europeo sus McDonald's, sus tanques de guerra, sus transnacionales y sus Dallas. Lo cierto es que entre Europa y América Latina media algo más que un océano. Media sobre todo una actitud. Dado que el subcontinente latinoamericano pertenece en términos económicos y militares, vale decir en términos reales, al supercontinente norteamericano, esa relación ha sido hasta ahora tácitamente aceptada por Europa. De ahí que, para no molestar al gigante nunca dormido, la lupa de París o de Londres prefiera posarse sobre el sabroso carnaval de Río antes que sobre la deuda externa, sobre el régimen de partido único vigente en Cuba antes que sobre los casi 90 años de ocupación norteamericana de Guantánamo, sobre los cambios de peinado del presidente Menem antes que sobre la sistemática destrucción ecológica de Amazonas. Claro que el primer mundo no es el único responsable de la marginación y el empobrecimiento de América Latina. También lo son, y en grado no despreciable, las capas gobernantes de nuestros países, a las que por lo general les ha faltado osadía, imaginación, una genuina sensibilidad en relación con la justicia social y en particular un mínimo decoro en la defensa de las respectivas soberanías nacionales. Hoy por hoy, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial tienen en cada país de América Latina un poder considerablemente mayor que cualesquiera gobiernos de la zona. El FMI ordena y los aquiescentes mandatarios acatan, sin violentarse demasiado, ya que los destinatarios de las implacables medidas son siempre las capas más desvalidas de la sociedad. Los objetivos de la banca internacional y del Fondo Monetario, esos decididores de que habla Lyotard, suelen coincidir con los intereses de los sectores acaudalados de cada país, de modo que allí no hay colisión ideológica, sino idilio financiero. Ahora bien, en un panorama que, salvo contadas excepciones, se mantiene poco menos que inalterado desde hace varios lustros, ¿cómo puede verosímilmente influir la cambiante situación internacional? Por un lado, la vertiginosa transición de los países del Este al desenfrenado consumismo y las libertades formales del Oeste ha despertado un obsesivo interés del mundo capitalista por esos mercados vírgenes, inexpertos, evidentemente inmaduros, para lidiar con los diestros contingentes de transnacionales, banqueros, especuladores insaciables y afanosos intermediarios. Por otro, tanto la Comunidad Económica Europea, liderada por la nada ingenua Alemania unificada, como Estados Unidos y Japón, se han lanzado, tal vez con demasiada codicia, a esos mercados disponibles y con toda premura fueron llenando sus escaparates, antes casi vacíos, con cautivantes bienes de consumo que el ciudadano común casi nunca está en condiciones de adquirir. El lema de semejante exhibición quizá podría ser: señores, todo esto es lo que ustedes no pueden comprar. Exitosa o fallida, ya el tiempo lo dirá, esa operación fulminante convoca y dilapida muchas energías, levanta y derrumba ilusiones y proyectos, ofrece copiosas inversiones, pero también programa graves y discriminatorios rechazos. Hace pocos meses, el presidente Mitterrand y el canciller Kohl enviaron a sus colegas de los 12 una carta en la que sostienen que, cita textual, América Latina y Asia serán prácticamente las dos únicas zonas del mundo en las que la Comunidad Europea no declare tener intereses comunes prioritarios. La misiva incluía, no obstante, como aspectos prioritarios, susceptibles de ser objeto de acciones comunes, temas como las relaciones con Europa Central y Oriental, antigua URSS y países del Este, la Conferencia de Seguridad y Cooperación de Europa, las relaciones con Estados Unidos, el espacio mediterráneo, las negociaciones de desarme y no proliferación nuclear y la situación del Oriente Próximo. En la carta no se mencionaba África,
pero se sobreentendía que la omisión era deliberada, puesto que los países africanos se encuentran ya, entre comillas, dentro de la Comunidad Europea a través del llamado Acuerdo de Lomé. Sin embargo, hay quienes se preguntan si en rigor la incorporación africana habrá sido a la planta principal o más bien al sótano de la Casa Europea. En cuanto a América Latina, como bien ha señalado Eduardo Galeano, ya no es una amenaza, por lo tanto ha dejado de existir. Rara vez las fábricas universales de opinión pública se dignan echarnos alguna ojeada. Hasta allá sí. De América Latina se ocupan cuando es arrasada por huracanes o dictaduras, por terremotos o por marines norteamericanos, por narcotraficantes o por escuadrones de la muerte, por refinados torturadores o por mafias que secuestran y asesinan niños para vender sus órganos. La catástrofe ha sido hasta ahora nuestra única tarjeta de presentación, pero no nuestra tarjeta de crédito. A pesar de alguna opinión en contrario, América Latina no quiere ser primer mundo, sino que la dejen ser tercer mundo, pero con decoro y sin hambre, con dignidad y sin un puñal en la cabeza. Entre los varios monopolios que nos consumen y nos desgastan, no es por cierto el menos provechoso el monopolio de la fuerza. Tras la computada e implacable guerra del Golfo y a partir del desplome de la URSS y el Pacto de Varsovia, la hegemonía militar de los Estados Unidos, que no incluye obligatoriamente la económica, la industrial o la cultural, ya sin la presencia disuasiva del poder soviético, parece anunciar el sometimiento inevitable de América Latina, sobre todo si se tiene en cuenta que a la Comunidad Europea le interesa poco y nada el desarrollo intrínseco de estos países tan inermes como dependientes. Sin embargo, creo que todavía quedan resquicios para el optimismo. Es cierto que el fiasco de la Unión Soviética significó una fuerte sacudida no solo para los partidos comunistas locales, sino para toda la izquierda latinoamericana. Se compartieran o no los presupuestos ideológicos de la URSS y aún rechazando explícitamente los procedimientos estalinistas, a los latinoamericanos nos constaba que movimientos revolucionarios como los de Cuba y Nicaragua, que tan singular importancia adquirieron para toda la zona, tal vez no habrían podido consolidarse sin la ayuda económica, la asesoría técnica y la provisión de petróleo de los soviéticos. Curiosamente, esa contribución solidaria generó a la postre otro tipo de dependencia. Los sectores progresistas de América Latina estuvieron, por esas y otras razones coyunturales, demasiado condicionados por la orientación que la Unión Soviética iba adoptando en los severos enfrentamientos de la Guerra Fría. Más de una vez, las decisiones puntuales tenían más en cuenta los supuestos intereses de la URSS que la situación específica de cada país. Concluida